por medio electrónico procederá siempre y cuando el interesado acepte ser notificado de esta manera. La Administración podrá establecer este tipo de notificación para determinados actos administrativos de carácter masivo que tengan origen en convocatorias públicas. En la reglamentación de la convocatoria impartirá a los interesados las instrucciones pertinentes y establecerá modalidades alternativas de notificación personal para quienes no cuenten con acceso al medio electrónico. Segundo, en estrados, toda decisión que se adopte en audiencia pública será notificada verbalmente en estrados, debiéndose dejar precisa constancia de las decisiones adoptadas y de las circunstancias de que dichas decisiones quedaron notificadas. A partir del día siguiente a la notificación se contarán los términos para la interposición de recursos. Bueno, si ustedes lo revisaron, ese artículo 67 dispone cuál es el ritual de diligencia de notificación personal que debe realizar la autoridad administrativa y el destinatario de esa decisión, y es lo que acabamos de explicar. Pero para lograr ese ritual de la diligencia de notificación personal, el artículo 68 pues nos establece, el artículo 68 y 69 nos establece las etapas que acabamos de mencionar. Por favor, leamos el artículo 68. Citaciones para notificación personal. Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, se le enviará una citación a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil para que comparezca a la diligencia de notificación personal. El envío de la citación se hará entre los 5 días siguientes a la expedición del acto y de dicha diligencia se dejará constancia en el expediente. Cuando se desconozca la información sobre el destinatario señalada en el inciso anterior, la citación se publicará en la página electrónica o en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de 5 días. Listo, aquí lo que indicábamos, que la primera frase de ese artículo 68 establece si no hay otro medio más eficaz. Medio eficaz es dependiendo las circunstancias de cada caso concreto y dependiendo las circunstancias en las que se encuentre la entidad y el destinatario de la decisión. Y si no hay otro medio más eficaz, ese artículo 68 pues nos establece lo que ya dijimos, que es que esa autoridad administrativa envíe esa citación dentro de los 5 días siguientes a la expedición de ese acto administrativo. Y el segundo inciso de ese artículo 68 también nos establece lo que ya mencionamos, que es que cuando se desconozca la información del destinatario, pues esa citación se publica en la página electrónica o en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el mismo término, por el término de 5 días. Y ahora leamos el artículo 69 que nos establece la notificación por aviso que opera cuando no se puede realizar esa notificación personal. Al Doctora, una cabo de, pregunta. señora, ¿Por eso son los edictos cuando uno ve, por ejemplo, en los diarios oficiales, por ejemplo, en El Tiempo? no, no, ¿O eso es no, aparte? señora, ¿O eso es diferente? eso es aparte, eso es diferente. En la forma de notificación de los actos administrativos, de de los actos administrativos, perdón, que se expiden en el marco de la Ley 1437 del 2011, solamente se admite notificación personal o notificación por aviso, ¿sí? Los edictos no están establecidos como forma de notificación. O sea, este procedimiento que estamos revisando es la forma en la que se debe notificar un acto administrativo, de acuerdo con la Ley 1437, ¿sí? Pero por lo general, pues en en el Tiempo, en el Diario del Huila se publican otro tipo de avisos, por ejemplo, para notificar o para realizar un procedimiento de pago de prestaciones sociales a un servidor público que ya falleció. El Código Sustantivo del Trabajo sí dispone que se debe publicar unos edictos en la página web
perdón, en un diario de amplia circulación, pero claramente eso se trata de otro tipo de actuaciones. Vale, Doc, muchas gracias. Bueno, señora, entonces, Doctora Yamilet, una pregunta. sí, Esto, cuando tenemos la autorización para notificación vía electrónica, ¿es necesario primero citarlos a notificación personal o con la autorización vía electrónica ya no, se puede cuando enviar la tenemos, notificación? sí, cuando el destinatario autoriza que se le notifique el acto administrativo de carácter de manera electrónica, entonces lo que se hace una vez se expide el acto administrativo es remitir el acto administrativo de una vez por medios electrónicos, ¿sí? No hay necesidad de enviar la citación para notificación personal porque ya obra en el expediente pues una autorización expresa del destinatario de esa decisión que dice que pues esa autoridad administrativa le notifique ese acto administrativo de manera electrónica. No hay necesidad de enviarle citación. Sí, esas autorizaciones, porque en los certificados de Cámara de Comercio, de existencia y representación de las empresas, ahí aparece para algunas empresas si autorizan vía electrónica. Eso se tiene como la autorización, digamos, ¿cierto? No es necesario enviarles un documento donde digan si autorizan o no la notificación vía electrónica, sino si uno ya tiene ese documento de Cámara de Comercio donde dicen que sí autorizan esas notificaciones por ese medio, no es necesario que ellos diligencien ese o esa autorización la lleguen, ¿cierto? No, precisamente eso lo debatíamos en una clase anterior. Bueno, en una clase anterior, no en este curso, sino en una clase anterior, y pues una persona también nos manifestaba lo mismo. Pero es importante que tenga en cuenta el artículo 57 de la ley 1437 del 2011, que expresamente señala que para que una autoridad administrativa pueda emitir válidamente un acto administrativo por medio electrónico, debe tener, debe tener autorización de su titular, ¿sí? Y en este caso, pues esa autorización de notificación por medios electrónicos que está en el registro mercantil o en la matrícula mercantil, esto no opera para notificar actos administrativos expedidos en el marco de la Ley 1437 del 2011. Opera para otro tipo de actuaciones judiciales, pero para el caso de la expedición de actos administrativos que se expiden en el marco de la Ley 1437, de acuerdo a ese artículo 57, no se puede realizar. Sí, mira lo que dice el artículo 57. Acto administrativo electrónico, las autoridades en el ejercicio de sus funciones podrán emitir válidamente actos administrativos por medios electrónicos siempre y cuando se asegure su autenticidad, integridad y disponibilidad de acuerdo a la ley. No, permítame que este no es, espérame ya, es el artículo 56, perdón, que establece que las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios electrónicos siempre que el administrado haya aceptado ese medio de notificación. Sí, pues ese artículo 56 es claro. De hecho, la persona, no sé si está aquí en este momento, pero me indicaba que, pues de acuerdo a su criterio y de acuerdo a una jurisprudencia que ella había leído, pues eso sí se podía realizar. O sea, es decir, eh, que con solamente el correo electrónico que aparece en la Cámara de Comercio, ya con eso era suficiente, pero la conclusión a la que llegábamos es que no, si el administrado, si el interesado de esa notificación de ese acto administrativo no autorizado de manera expresa, pues no se puede realizar de esa forma si está en el registro mercantil. Doctora, bueno, es que yo trabajo en el Ministerio del Trabajo y realmente las notificaciones de los actos administrativos, incluso que finalizan una acción, se hacen de esa forma. Allá los auxiliares revisan o uno como inspector lo que hace es que revisa ese documento y si está autorizado para notificación,
para notificación judicial o para la notificación se Ujú. envía y lo que hace es que 472 certifica que se visualizó y se da por notificado. Y solo se le envía Pero en un formato para la autorización de notificación vía electrónica cuando no aparece en el certificado de Cámara de Comercio. Entonces, esa era como mi bueno, duda, o sea que en este momento se está haciendo el sí, o sea, procedimiento mal. o sea, los actos administrativos que expide la Oficina del Trabajo se realizan en el marco de la Ley 1437 del 2011 o de pronto tienen un procedimiento especial y ahí tengo la duda, porque si tienen un procedimiento especial, pues recuerden No, que se acude a esas normas que están en el procedimiento especial, pero si se dictan en el marco de la Ley 1437 del 2011 y si ustedes tienen como sustento jurídico para notificar esos actos administrativos los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437, pues la forma correcta de realizar la notificación electrónica es que el administrado haya autorizado ese medio de notificación. gracias, doctora. Sí, entonces Entonces revisaremos ahí ese tema es donde porque pues tengo sí, la las duda. decisiones se toman en ese marco, 1437. Entonces tocaría Se le escucha revisar, entrecortado. sí, que tocaría revisar ese tema porque sí se están haciendo así la mayoría de notificaciones. En el marco de la ley o- 1437. sí, en el marco de la ley 1437. Ok. Y igual se está manejando, casi todo se maneja a correo electrónico. Y cuando no está la autorización expresa, entonces sí se les envía un formato pues al interesado para que lo diligencia y se le pueda notificar por ese medio. Exacto. Entonces, pues revisa el artículo 56 de la ley 1437, que se fue modificado por la ley 2080 del 2021, y pues se dará cuenta que para que sea procedente esa notificación electrónica debe existir expresa autorización y pues también el Consejo de Estado. Yo tengo varias jurisprudencias del Consejo de Estado donde establece lo que yo le acabé de indicar. Si quiere, al final de la clase la busco y se la envío como para que usted tenga más claridad al respecto. Pero pues Uy, igual el doctora, sí, artículo muchísimas 56 de la ley gracias. 1437 es muy claro. Sí, Ajá, sí, señora. sí, bueno, doctora, Bueno, me entonces le recuerda y agradezco yo se la y envío al final de la bueno, clase. bueno, gracias, doctora, muy amable. Bueno, bueno, señora, ¿alguien más tiene otra pregunta? No, señora. Bueno, entonces continuemos. Lo que les decía, si nos saltamos alguno de los pasos que acabamos de indicar, incurrimos en alguna irregularidad en el procedimiento que acabamos de señalar, pues las consecuencias las describe el artículo 72 del CEPACA. Por favor, leamos ese artículo 72. Artículo 72. Falta o irregularidad de las notificaciones y notificación por consulta concluyente. Sin el lleno de los anteriores requisitos, no se tendrá por hecha la notificación, ni producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada revele que conoce el acto, consienta la decisión o interponga recursos legales. Bueno, miren que la notificación, como nos lo acaba de leer Jamesito, se entiende no hecha, es decir, que el acto no va a producir, ese acto administrativo que expidió esa autoridad administrativa o ese particular no va a producir efectos jurídicos. Fíjese que las irregularidades en la notificación conduce a problemas relacionados con la eficacia del acto administrativo y no a problemas relacionados con la validez del acto administrativo. Es decir, que si ese error en el que incurrió esa autoridad administrativa al no haberle informado al destinatario de la decisión qué recursos proceden, ante quién debe interponerlos, en qué plazo, esa consecuencia que se deriva de esa irregularidad es que ese destinatario de esa decisión para efectos de demandar
puede hacerlo directamente, así no haya interpuesto recursos contra ese acto administrativo, ¿sí? Esa es una de las consecuencias en cuanto a las irregularidades que cometa una autoridad administrativa en la diligencia de notificación de los actos administrativos. Bueno, ahora pasamos a otro tema que es el relacionado con los recursos administrativos. Entonces, aquí tengan en cuenta que quien decide, bueno, estamos en el escenario de que la autoridad administrativa expidió un acto administrativo y contra ese acto administrativo proceden recursos. Entonces, quien decide si interpone o no los recursos administrativos, que antes se llamaban recursos por la vía gubernativa, es el destinatario de la decisión, es el sujeto pasivo de ese acto administrativo. Por tanto, esta etapa que sigue a la de publicitación del acto administrativo, que exista o no, depende de la voluntad que tenga el destinatario de esa decisión. Entonces, si opta por no interponer recursos, pues no habrá fase posterior a la notificación personal, ¿sí? Y si decide interponer recursos, entonces pasamos a la fase que estamos estudiando. Entonces, ¿qué fin tienen los recursos administrativos? Que la administración, lo decíamos también en clases anteriores, que esa autoridad administrativa que despidió ese acto administrativo lo aclare, lo modifique o revoque esa decisión. Puede ser por razones de ilegalidad, por razones de conveniencia, también lo puede hacer. Entonces, recuerden que los recursos administrativos se pueden interponer contra actos administrativos de carácter individual y contra las decisiones de fondo que adopte esa autoridad administrativa, contra las decisiones finales de esas autoridades administrativas. Recuerden que hablábamos en algún momento también que en principio y por regla general, contra esos actos de trámite, esos actos administrativos que impulsan un procedimiento administrativo, por regla general, no proceden recursos a menos de que la norma expresamente establezca que contra tal acto de trámite sí procede tal recurso. Pero por regla general, solamente se puede interponer recursos contra una decisión final que adopta una autoridad administrativa o un particular facultado para expedir actos administrativos. Entonces, ¿cuáles son esos recursos administrativos? Esos recursos son tres y están consagrados también en la ley 1437 del 2011. Entonces, el primero es el recurso de reposición. Comúnmente lo conocemos como un recurso horizontal. ¿Por qué? Porque ese recurso lo resuelve el mismo funcionario que adoptó la decisión. Entonces, ante ese mismo funcionario que adoptó esa decisión, yo como destinatario de la decisión interpongo el recurso de reposición. El segundo recurso que nos establece la ley 1437 es el recurso de apelación. Este recurso se interpone, ténganlo en cuenta, ante el mismo funcionario que expidió el acto administrativo y si este funcionario que expidió ese acto administrativo se rehúsa a recibirlo, se puede acudir al Ministerio Público como lo establece el artículo 23 del CEPAC para radicar ese recurso de apelación. ¿Por qué? Porque los recursos, de acuerdo al artículo 23, son una forma de petición. Entonces, decíamos, el recurso de reposición, bueno, pues en cuanto al recurso de apelación se interpone ante la misma autoridad administrativa que expidió la decisión, pero este recurso lo resuelve es el superior jerárquico de esa autoridad administrativa. Entonces, decíamos que ese recurso de reposición procede por regla general, nos dice la ley 1437 del 2011, contra todo acto administrativo, excepto que que una norma expresa diga que contra tal acto administrativo no procede recurso alguno. Entonces, ¿qué quiero que tengan en cuenta aquí? Que el recurso de reposición no es obligatorio interponerlo.
para el administrado para efectos de poder demandar ante un juez administrativo. Ese recurso es facultativo y en ese sentido, pues, dicho recurso de reposición, pues no constituye un requisito de procedibilidad como así lo denominamos los abogados para interponer una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, que es la que se interpone contra actos administrativos de carácter individual y concreto. El único recurso que sí es obligatorio interponerlo para demandar es el recurso de apelación. ¿Por qué? Porque si bien, como lo explicaba, debe ser interpuesto ante el mismo funcionario que adoptó ese acto administrativo y dentro del plazo que establece la norma, que es dentro de los 10 días siguientes a la notificación de ese acto administrativo, pues, ¿cómo les explico? Doctora, Señora, señor, doctora, o sea que por decir señor. algo, interponen un recurso ante la inspección de policía, un recurso de apelación. El superior jerárquico aquí en la administración municipal sería la Secretaría de Gobierno, porque pues la inspección depende del gobierno. Ahí lo tendría que resolver la Secretaría de Gobierno o el señor alcalde. No, James, lo que pasa es que en los recursos que está, o en el procedimiento que establece la Ley 1801/2016 o Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, expresamente sí establece que los recursos de las decisiones de los inspectores de policía conoce el alcalde municipal. Entonces, en ese caso, si bien la Secretaría de Gobierno es el superior jerárquico de la inspección de policía, pues no conoce en este caso del recurso de apelación, sino que es el alcalde porque la ley 1801 expresamente establece que es el alcalde municipal o también establece que son las autoridades administrativas especiales de policía, pero en este caso del que estamos hablando lo conocería el alcalde municipal, porque él es el superior jerárquico de acuerdo a lo que dispone ese mismo Código de Seguridad y Convivencia. ¿Sí le Ah, quedó ya, ok. claro, James? Sí, señora. Vale. El caso sería el siguiente, James. Si el Departamento Administrativo de Planeación Municipal les pidió un acto administrativo por medio del cual se concede o se rechaza la licencia de construcción. En este caso, el superior jerárquico del director del departamento administrativo sería el alcalde municipal, entonces es el quien conoce el recurso. Sí, señora. Bueno, listo. Son las 8:51. Descansemos 5 minuticos y continuamos a las 9. A las 9:01, por favor. Sí, señora. Señora.
Hola, ¿me escuchan? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, lo último que dijimos es que el único recurso que es de obligatorio cumplimiento para poder demandar el acto administrativo ante un juez administrativo es el recurso de apelación. Porque si bien este recurso de apelación debe ser interpuesto ante el mismo funcionario que adoptó la decisión y dentro del mismo plazo que es dentro de los 10 días siguientes a la notificación general del acto administrativo, entonces decíamos, recuerden que por regla general, contra una decisión administrativa o contra un acto administrativo, proceden los recursos de reposición y el de apelación. Entonces, yo como destinatario de la decisión no puedo meter la pata, por decirlo en términos coloquiales, y decir, ay, primero voy a interponer el recurso de reposición y después interpongo el recurso de apelación. No, se debe interponer dentro de los 10 días siguientes a la notificación individual en el mismo escrito. Entonces, ese recurso de apelación se puede interponer directamente, o sea, solo aún si procede contra esa decisión recurso de reposición, porque decíamos que el recurso de reposición no es obligatorio que el administrado lo interponga, o lo puedo interponer en subsidio del de reposición. Entonces, les voy a explicar para que ustedes lo puedan entender mejor. Hablemos de un acto administrativo que expide una empresa de servicios públicos domiciliarios. Recuerden que estas empresas están facultadas y ejercen pues funciones administrativas y expiden actos administrativos. Entonces, yo como usuario del servicio de energía eléctrica no estoy de acuerdo con la factura del servicio público de energía de este mes y le solicito a esa empresa de servicios públicos que me modifique la liquidación de esa factura. Entonces, esa empresa resuelve mi solicitud a través de un acto administrativo y me niega la solicitud de revisión de liquidación de la factura del impuesto de servicio de energía. Entonces, una vez me notifican esa decisión, yo como destinataria de la decisión interpongo el recurso de reposición y digo en el mismo escrito, interpongo el recurso de reposición y en subsidio el de apelación. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ese escrito que yo realizo? Que esa empresa de servicios públicos resuelva el recurso de reposición y verifique o estudie si me confirma la decisión, es decir, si sigue con la negativa de revisarme esa liquidación de la factura del recibo, si me modifica esa decisión o si me revoca esa decisión. Entonces, si esa empresa de servicios públicos se mantiene en la decisión, entonces, como yo solicité en mi escrito el, el recurso de apelación, entonces lo que hace esta empresa de servicios públicos es notificarme del recurso de reposición y decirme que el recurso de apelación fue enviado ante el superior funcional, que en este caso es la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y que esta es la entidad que va a revisar la actuación administrativa y va a determinar en ese recurso de apelación si revoca esa decisión que adoptó esa empresa de servicios públicos o si la modifica o si la mantiene. Esa es la dinámica del recurso de reposición y en subsidio el de apelación. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, señora. Bueno, entonces, como les decía, entonces, ¿qué quiere decir? Que si no se repone la decisión, hay lugar a que se resuelva el recurso de apelación por parte de ese superior jerárquico o ese superior funcional, que en este caso, pues es la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Entonces, repito, el único recurso administrativo que resulta obligatorio interponerlo en la forma y en el tiempo debido para agotar ese requisito para poder demandar ante la jurisdicción contenciosa administrativa, pues es el recurso de apelación. El de reposición no es obligatorio y el de queja, que es el tercer recurso del que vamos a hablar, tampoco es obligatorio interponerlo para poder demandar un acto administrativo. Entonces, ¿en qué consiste ese recurso de queja? Entonces, ese recurso se interpone
contra el acto que rechaza el recurso de apelación. Entonces es por lo tanto, volvamos al mismo ejemplo. Yo como empresa de servicios públicos, a mí como empresa de servicios públicos me interponen el recurso de reposición y el subsidio del de apelación y yo le digo a ese ciudadano, a ese usuario del servicio público, le rechazo el recurso de apelación. Entonces, contra ese rechazo de ese recurso de apelación, procede el recurso de queja que se interpone no ante el funcionario que emitió la decisión, sino ante el superior jerárquico. En este caso, se interpone ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Entonces, ese es el único que se interpone ante el superior jerárquico también para que lo tengan en cuenta y recuerden que ni el de reposición ni el de queja es obligatorio interponerlos para poder demandar un acto administrativo, sino solamente el recurso de apelación. Y el otro mecanismo con el que cuenta un administrado, un destinatario de un acto administrativo para impugnar una decisión o para impugnar ese acto administrativo, pues es la revocatoria directa. Pero esa revocatoria directa es para o se debe cumplir ciertos requisitos que los establece el mismo código. Entonces, ¿qué nos establece el artículo 93 de la Ley 1437 del 2011? Nos establece cuáles son las causales de revocación de los actos administrativos. Por favor, leamos ese artículo 93. Causales de revocación. Los actos administrativos deberían ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos. Primero, cuando sea manifiesta su oposición a la constitución política o a la ley. Dos, cuando no estén conformes con el interés público o social o atenten contra él. Tercero, cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. No se escucha, no hay sonido. Hola, ¿ahí sí me escuchan? Sí, señora. Sí, Sí, señora, Vale, muchas gracias. señora. gracias. Vean ustedes que esa primera causal de revocatoria directa de los actos administrativos, esa primera causal es tan amplia, es decir, cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución y a la ley, es tan amplia que subsume a las establecidas en el numeral 2 y el 3, es decir, cuando no estén conformes con el interés público o social o atenten contra él y cuando con ello se cause agravio injustificado a una persona. Porque vean, ese acto administrativo puede ser contrario al interés público o social y será un acto administrativo contrario al interés general y viola ese artículo 209 de la Constitución Política que exige que la función administrativa se ejerza para servir al interés general. Entonces ahí vean que ese número 2, perdón, permítame un segundo.
No hay sonido, no se escucha. La profe Es que dijo ella que la pidió un esperáramos un segundo. momento. Hola, qué pena con ustedes. ¿Me escuchan? Sí, señora. Vale, muchas gracias. Entonces decíamos que esa primera causal que nos establece el artículo que nos acabo de leer, que nos acabaron de leer, es tan amplia y genérica que subsume las establecidas en los numerales 2 y 3. ¿Por qué? Porque la causal primera, que es cuando ese acto administrativo sea contrario a la Constitución y a la ley, pues si nos vamos a la segunda causal, que es cuando no estén conformes con el interés público o social o cuando atenten contra él, pues en realidad esa segunda causal, si se vulnera, pues estaría vulnerando de cierta forma el artículo 209 de la Constitución y de cierta forma, pues estaría inmersa en la causal número 1. Ese es un ejemplo. Ahora, ¿quién es el competente para decidir la revocatoria directa de un acto administrativo? Entonces, es el mismo funcionario que adoptó la decisión o su inmediato superior jerárquico o funcional. Y eso pues está expreso en el artículo 93. Entonces, volvamos a nuestro ejemplo, un acto administrativo expedido por planeación municipal en el cual haya existido una violación directa a la Constitución y a la ley, pues esa revocatoria directa es posible que la adelante o el secretario de planeación municipal, que fue el que expidió el acto administrativo, o el superior jerárquico, que en este caso es el alcalde municipal. Cualquiera de esas dos autoridades puede decidir la revocatoria directa que se realiza o puede ser directamente por la administración, pero más adelante vamos a ver qué es requisito que haya autorización del administrado y eso también lo explicábamos en algún momento de nuestra clase o también puede ser a petición del interesado, del destinatario de esa decisión. Entonces, el artículo 94 nos establece cuándo es improcedente la revocatoria directa. Por favor, colabóreme leyendo ese artículo 94 de la ley 1437 del 2011. Artículo 94. Improcedencia. La revocación directa de los actos administrativos a solicitud de parte no procederá por la causal del numeral 1 del artículo anterior cuando el peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales haya operado la caducidad para su control judicial. Lo que les decía, y de acuerdo a ese artículo 94, esa revocatoria directa del acto administrativo a solicitud de parte, pues no procede cuando el peticionario haya interpuesto los recursos, es decir, un alcalde municipal expide un acto administrativo y contra ese acto administrativo procede el recurso de reposición y el subsidio del de apelación. Y yo como destinatario de la decisión, pues interpongo los recursos, me resuelven los recursos y niegan, me niegan pues mi solicitud. Entonces, el artículo 94 es claro en determinar que cuando este evento haya ocurrido, es decir, cuando ya yo como destinatario haya interpuesto los recursos, pues no es procedente acudir a esa figura de la revocatoria directa del acto administrativo. Y tampoco cuando ya haya operado la caducidad. Dice, recuerden que para poder demandar un acto de nulidad y restablecimiento del derecho, perdón, para poder demandar un acto administrativo a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pues el término que nos establece la norma es de 4 meses. Es decir, que si pasados esos 4 meses, pues yo ya no puedo hacer uso de esa figura de revocatoria directa, según lo que nos establece el artículo 94 de la ley 1437 del 2011. Ahora, ¿cuál es el plazo que tiene esa entidad pública para
pronunciarse sobre una revocatoria directa, la norma nos dice que son 2 meses siguientes a la presentación de la solicitud. Y también nos establece que contra esa decisión que resuelve esa solicitud de revocatoria directa, pues no procede ningún recurso. Entonces, aquí nos hacemos la siguiente pregunta: ¿y qué puede hacer el administrado o ese destinatario de esa decisión cuando la autoridad administrativa guarda silencio y no le decide la revocatoria directa? Pues solamente tiene la posibilidad de acudir a una acción de tutela para que le resuelvan esta revocatoria directa. Esto teniendo en cuenta que esa solicitud de revocatoria pues es una solicitud regulada por el derecho de petición, y el término con el que cuenta esa autoridad pues no es de 15 días, sino de 2 meses, porque así nos lo establece el artículo 95 de la ley 1437. Entonces, una vez terminado esos 2 meses, si la autoridad administrativa no resuelve, pues al día siguiente del vencido ese término, pues yo como destinatario puedo interponer una acción de tutela con el fin de que me resuelvan esa solicitud de revocatoria directa. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos para esa revocatoria directa? Entonces, ¿qué quiero que tengan en cuenta? Que la revocatoria de un acto administrativo no se puede decidir de plano. Se requiere que la autoridad administrativa adelante una actuación pues de oficio para respetar ese debido proceso de quienes se vayan a ver afectados. ¿Por qué? Porque el artículo 97, por favor, leamos ese artículo 97, y ya les continúo explicando. Revocación de los actos de carácter particular y concreto. Salvo las excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien Ujú. sea expreso o ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto, o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y por escrito del respectivo titular. Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Si la Administración considera que el acto ocurrido por medios ilegales o fraudulentos, lo demandará sin acudir al procedimiento previsto de conciliación y solicitará al juez su suspensión provisional. Parágrafo. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de audiencia y defensa. Bueno, que es importante señalarles aquí que ese artículo 97 pues se interesa por la seguridad jurídica de los actos administrativos, y por ello exige siempre, sin excepciones, por lo menos los procedimientos adelantados en la ley 1437 del 2011, sin excepciones exige que haya un consentimiento expreso, previo y escrito de quien se va a ver afectado por esa revocatoria directa. Entonces, si no se logra ese consentimiento expreso, ¿qué es lo que nos dice la norma? Que esa autoridad administrativa que expidió ese acto administrativo, pues le queda es el camino de demandar ese acto administrativo, es decir, demandar su propio acto administrativo a través pues del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Entonces, lo que ese artículo 97 de la ley 1437 que nos acaba de leer James dispone es que ese acto administrativo que esa autoridad administrativa quiso revocar y el destinatario no se lo permitió, y si ese acto administrativo se obtuvo por medios ilegales, entonces la autoridad administrativa demanda directamente ese acto administrativo y no necesita adelantar un requisito de procedibilidad
que es el de conciliación ante el Ministerio Público, que por lo general los actos administrativos que se demandan a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pues se debe agotar ese requisito de procedibilidad que es la conciliación. Entonces, en este caso, cuando un acto administrativo ha sido adelantado, ha sido expedido por medios ilegales, entonces ese artículo 97, repito, faculta a la autoridad administrativa para que lo demande directamente sin necesidad de agotar ese requisito de procedibilidad necesario para ese tipo de demandas. Entonces, ¿qué nos queda por mencionar? La figura de pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos. Sí, recuerden que esta figura de pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos, pues no tiene nada que ver con las causales de validez de un acto administrativo que mencionamos ayer. Leamos el artículo 91 de la ley 1437, que es el que nos establece las causales de pérdida de ejecutoria de un acto administrativo. Artículo 91. Pérdida ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo la norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Perderán obligatoriedad y por lo tanto no podrán ser ejecutados en los siguientes casos. 1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 3. Cuando al cabo de 5 años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que correspondan para ejecutarlo. 4. Cuando se cumpla la condición ejecutoria que se encuentre sometido al acto. 5. Cuando pierdan vigencia. Hola, perdón, estaba hablando con el micrófono silenciado. Bueno, Yo pensé. qué pena con ustedes. Ya iba a terminar y me di cuenta que el micrófono estaba silenciado. Bueno, esas 5 causales que nos acaba de leer James, pues es lo que dispone nuestra ley 1437 del 2011 en el evento en que un acto administrativo pues ya no pueda ser ejecutado por la autoridad administrativa que lo expidió. En primer caso, hablamos de la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, que es en el caso cuando un juez decide suspender a través de una medida cautelar ese acto administrativo hasta que se resuelva de fondo la controversia planteada. En el segundo caso, es cuando transcurren 5 años a partir de la firmeza de la decisión sin que esa autoridad administrativa haya hecho producir efectos. Aquí exponemos el caso de
de las solicitudes que realizan los contribuyentes de un impuesto, solicitudes de prescripción, perdón, que realizan los contribuyentes de un impuesto predial unificado, porque eh, han pasado 5 años sin que la administración haya realizado ninguna actuación, pues para ejecutar ese acto administrativo, para ejecutarlo a través de la figura del cobro coactivo. Tenemos el caso de una entidad que expide un acto administrativo en el cual se ordena demoler una construcción. Si esa autoridad administrativa durante esos 5 años no ha ejecutado ese acto administrativo, pues ya después de esos 5 años no puede realizarlo porque el interesado puede hacer uso de la figura de pérdida ejecutoria de ese acto administrativo. El tercer evento es cuando pues, el juez administrativo declara como tal la nulidad de ese acto administrativo. La cuarta es lo que conocemos como el decaimiento del acto administrativo, es decir, cuando desaparecen esos fundamentos jurídicos, esos fundamentos de hecho. Por ejemplo, cuando se dicta un acto administrativo de carácter individual donde imponen una sanción y en ese acto administrativo pues se explica una norma legal que posteriormente pues ya es derogada o modificada o declarada inexequible por la Corte Constitucional. Entonces ahí tenemos esa figura del decaimiento porque desaparecen o los supuestos de hecho de ese acto administrativo o los supuestos de derecho de ese acto administrativo. Por ejemplo, en los supuestos de hecho, piensen ustedes en una decisión por medio del cual se concede una licencia para sacar minas. Entonces, eh, por 5 años, la autoridad pide un acto administrativo por medio del cual se concede una licencia para sacar minas por 5 años, pero las minas se acabaron a los 2. Entonces ahí estamos ante esa figura del decaimiento del acto administrativo. Y las dos últimas causales pues explican con base en una diferencia y la diferencia es entre el plazo y la condición. Entonces recuerden que la condición es un hecho futuro e incierto y a veces pues los actos administrativos están sujetos a una condición. Entonces si ocurre determinada circunstancia pues el acto deja de producir efectos o pierde su fuerza ejecutoria. Y el vencimiento del plazo, que es la pérdida de vigencia de ese acto administrativo. Entonces, por ejemplo, cuando se concede una autorización sometida a un límite temporal y expira ese plazo, pues aquí pierde fuerza ejecutoria. Entonces, lo último es, ¿cuál es esa forma de hacer valer esa pérdida de fuerza ejecutoria de un acto administrativo? Pues, ¿qué quiero que tengan en cuenta? Que el código anterior, es decir, el código del 84, no le permitía ni a la administración pública ni a la jurisdicción contenciosa administrativa declarar esa pérdida de ejecutoria del acto administrativo. Pero con la expedición de la ley 1437 del 2011, el artículo 92 sí lo permite. ¿Y qué establece ese artículo 92? Que cualquier persona le puede pedir a la administración que se declare que una decisión perdió fuerza ejecutoria. Por favor, el último artículo al que vamos a hacer referencia es el artículo 92. Por favor, leamos y con eso ya terminamos nuestra clase el día de hoy. Excepción de la pérdida de ejecutoriedad. Cuando el interesado se oponga a la ejecución del acto administrativo, alegando que ha perdido fuerza ejecutoria, quien lo produjo podrá suspenderla o deberá resolver dentro de un término de 15 días. El acto que decida la excepción no será susceptible a recurso alguno, pero podrá ser impugnado por vía judicial. Bueno, listo. Entonces, de esta manera, pues damos por terminado todos los temas de nuestro curso. ¿Tienen alguna pregunta?
No, señora, profe, muchísimas gracias por toda su dedicación, por sus explicaciones, por la paciencia que nos tuvo, por compartir sus conocimientos. De verdad, mil gracias. Bueno, vale, muchas gracias a ustedes. No sé si Gerardo de pronto quiera mencionar algo. Profesora Yamilet, le agradezco muchísimo el tiempo que usted ha dedicado para adelantar este programa. Yo sé que es una experiencia nueva para usted el ser docente y creo, y lo digo en nombre de todos los que hemos participado, lo ha hecho de la mejor manera. A veces es valioso tener conocimientos, adquirir experiencia, pero mucho más valioso el generar los espacios para compartir lo que uno conoce y lo que la vida le ha enseñado a los demás. Entonces, le agradezco mucho porque sé que ha sido un ejercicio fuerte, un ejercicio de preparación, un ejercicio también de probar metodologías, de estrenarse en la pedagogía. Entonces, gracias por compartir eso que ha adquirido a través de la experiencia, la formación de tantos años. Gracias a todos los que se vincularon en este proceso. Gracias porque pues han acogido desde el principio de la mejor manera esta propuesta que hicimos. Realmente nosotros no tenemos ningún interés económico. Eh, ya cuando hagamos cierre como tal del proyecto, pues entregaremos las cuentas de cuánto fue lo que recibimos, cuánto fue lo que se gastó en lo que significó este curso y cuánto finalmente le entregamos a la Fundación para sus proyectos sociales, porque esto, a pesar de que se solicitó un aporte, pues no deja de ser un servicio social. Entonces, gracias porque confiaron en nosotros, confiaron en el ejercicio que quisimos organizar y desarrollar. Entonces, esperamos haber estado pues al nivel de las expectativas que ustedes tenían. Les recuerdo que Dios mediante estaremos haciéndoles llegar al correo electrónico que registraron en la inscripción el certificado de asistencia. Haremos todo lo posible para poderlo entregar el 1 de agosto, con el ánimo de que también lo puedan ustedes utilizar en las convocatorias que están vigentes. Les agradecemos muchísimo por toda la colaboración. Eh, Hay que hacer cierre, como les digo, en la función, saber cuánto nos quedó al final, cuánto le estamos aportando ese excedente para las obras sociales, que también pues hace parte del dinero que ustedes han entregado. Entonces, pues tenemos que rendir cuentas en algún momento. Eh, como seguimos todavía en contacto a través de WhatsApp, ahí les daremos las cuentas, la rendición de cuentas adecuada. Quiero también decirles que estamos tratando de organizar otro curso, un curso en Derecho Constitucional con el doctor Julián Salas. Si ustedes recuerdan, fue la persona que nos orientó el módulo de estructura del Estado y fundamentos del Estado. Entonces, estamos tratando de organizarlo también para poder desarrollarlo. Se los anuncio, pero próximamente pues estaremos también enviando los formularios para que manifiesten su interés y ver si es viable también pues lanzar este ejercicio y esta acción de formación. Entonces les agradecemos mucho y que tengan una feliz noche. Gerardo, una preguntita Gracias, antes Gerardo. de terminar. Gerardo, una preguntita. Señora, Lo que pasa es que yo no pude asistir a 2 clases. ¿No tendría derecho al diploma? ¿O sí? sí, señora. Tranquila que yo busco la manera de que, como tengo que entregar soporte documental también a la fundación para que obren su expediente, yo reviso todas las asistencias y cuadro para que todos los que pagaron y asistieron a la mayoría, pues les quede el soporte de que realmente cumplen con las condiciones para recibir el certificado. Entonces, aquellos que Ah, tuvieron pocas faltas, eso no se preocupen, que yo lo cuadro y lo dejamos organizadito para que obtengan el certificado. ¿Listo? muchísimas gracias. Gracias, Doctora Gerardo. Yamile, le encargo las sentencias de notificación vía electrónica, si es tan amable, a mi correo o por WhatsApp. Listo, con Sí, gusto. sí, Y lo otro es que señora. también en la grabación de esta sesión les vamos a enviar las diapositivas finales
que utilizó en algunas clases la profesora Yamilet. Bueno, muchísimas Sí, si quiere, gracias, muy por favor, amable, doctora Yamilet, por escríbele. todo. Hola, por favor, Blanca. Sí, sí, Blanca, ¿es señora. cierto? Por favor, Blanca, Sí, escríbele a Gerardo para que le dé mi sí. número de teléfono y pues me escriba y yo ahí le transmito la información, ¿listo? Ahorita o el día de mañana busco la jurisprudencia y se la envío con mucho gusto. Ay, muchísimas gracias, doctora. Muy amable y muchas gracias por todo. Muy bueno el curso, muchísimo conocimiento, doctora, y muy buena capacitación. Gracias por todo. Bueno, gracias Doctora, a una pregunta. ustedes. Esa Señora. sentencia que su merced informa, ¿no nos la podrían enviar a todos? Porque yo Ah, sí, también hago claro, parte de entidad y la verdad claro también que me sí. interesaría lo de la Ah, notificación. perfecto. Claro que sí, ya se las envío entonces al grupo para que todos tengan conocimiento de ella. Gracias, doc. Sí, señora, muchas gracias y feliz noche. Gracias, Gerardo. Que Gracias descansen. a ustedes. Bueno, Feliz gracias noche. a ustedes, hasta luego. Muchas gracias, doctora. Dios bendiga.